Queridos amigos, muy buenos días. El día de hoy, jueves 4 de septiembre, continuamos ahondando, como todos los jueves, en el libro del profeta Isaías. Vamos ya sobre el capítulo 15 del libro del profeta Isaías. Capítulo 15 es un capítulo que establece, describe con lujo de detalles la profecía sobre la desaparición, el castigo de Dios a Moab, el pueblo de Moab, donde eran, por supuesto, los moabitas, unos vecinos bastante nocivos para el pueblo de Israel, unos vecinos difíciles, unos vecinos bastante conflictivos que vivían allí en la medianería de los israelitas. Miremos un poco historia sobre este pueblo de los moabitas. Este pueblo eran descendientes directos de Lot. ¿Recuerdan aquellos que salieron de Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan esa familia que se salvó, entre comillas, porque la esposa, la mujer de Lot, quedó convertida en una estatua de sal al mirar hacia atrás? Ese Lot era el ancestro de los moabitas y que a su vez Lot era sobrino de Abraham. Es decir, venimos de una línea identificable. Lot, sobrino de Abraham, fue uno de los originarios, de los ancestros de este pueblo de los moabitas, que obviamente fueron los fundadores del pueblo de Moab. Y Moab quedaba, reitero, allí en la inmediación con los israelitas. Es muy importante tener en cuenta que una de las instrucciones dadas fue erradicar ese pueblo de los moabitas y que es precisamente el mismo Dios quien les perdona la vida, les da ese indulto y les dice, no, vamos a perdonar aquí para que sigamos, y lo hace a través de los mismos israelitas. Es decir, la instrucción era acabe con todo, pero en un acto de misericordia Dios dice, bueno, les vamos a perdonar la vida. Sigan pues para adelante a ver cómo va a poner la cosa. Y resulta que la cosa no mejoró, la cosa se puso más peor, como dicen por ahí. Es así como del versículo 1 al 5 de este capítulo 15 del libro de Isaías, observamos cómo se describe con sumo detalle la agonía, la, el aullido, la lamentación de parte de los moabitas. Se hace una descripción muy detallada allí del versículo 1 al versículo 5. Dice que aullaban y se lamentaban los moabitas. Y aún más, el mismo profeta Isaías presenta una parte diciendo, me duele a mí, me lamento yo de lo que va a pasar con esta gente. Es decir, es no en vano llamado un proceso de desolación completo
del pueblo moabita. Y más adelante, allí el versículo 6 al 9 es un capítulo realmente muy breve. Del versículo 6 al 9 se ve claramente, se describe de parte del profeta con mucho detalle cuáles son esas calamidades, esas consecuencias a raíz de los pecados. De hecho, allí en el capítulo 15 se describen tres o cuatro pecados por los cuales fue castigado el pueblo moabita. Y se describe cómo el agua sencillamente va a dejar de correr, va a dejar de fluir. Lo que era verde se va a tornar en ciénagas, en tierra, en arena, y cómo en este proceso una borrasca va a desaparecer completamente el pueblo moabita. Y esto va a ocurrir en dos grandes ciudades, Ar de Moab y Kir de Moab. Y de ambas ciudades moabitas se establece taxativamente allí que serán silenciadas. Tremendo, tremendo, lo digo. Dentro de la soberbia, que fue uno de los elementos, y dentro de esa autoidolatría, llamaría yo, no lo dice la Biblia, esa autoidolatría, se genera todas esas acumulaciones de pecados que llevan finalmente a que sean silenciadas estas dos ciudades que eran la gran congregación de los moabitas. Le repito, Arc de Moab y Kirk de Moab. Ambas fueron silenciadas. Es muy importante establecer que este capítulo 15 del profeta Isaías no es un elemento aislado, no es un elemento por allá suelto, no es una profecía por allá aislada que dijo el profeta Isaías. Esta profecía del capítulo 15 del libro de Isaías viene refrendada, corroborada. Se plantea casi que en los mismos términos por toda la pesada profética de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted va a encontrar el evento. En el mismo Isaías, más adelante en el capítulo 25, va a encontrar unas citas muy claras, allí el versículo 10 al 12, de esa profecía de la destrucción de Moab. Luego lo encuentra en el libro de Jeremías. Vuelve y encuentra. El profeta llorón, como es conocido por algunos, en el libro de Jeremías, allí en el capítulo 48, vuelve y encuentra la cita de la destrucción de Moab. Capítulo 48, básicamente los versículos 1 al 47, todo el capítulo 48 casi que está enfocado a esta descripción de la desaparición de Moab. Lo encuentra en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 8, los versículos allí del 5 al 11. Encuentra otra vez la descripción de la destrucción, el silenciamiento, no sé si la palabra existe, de los moabitas. Y como si fuera poco, vuelve y lo encuentra en el profeta Amós, de los libros más pesados proféticos que tiene la Biblia, de los libros más duros en profecía que tiene la Biblia, el libro del profeta Amós. Está ahí en lista, si el Señor nos permite
lo estudiaremos también con algún detalle. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 2, los versículos al principio, del 1 al 3 o el 1 al 4, habla claramente de esta profecía de la destrucción de Moab. Y por último lo encontramos en el libro del profeta Sofonías, otro de esos libros pesados de la profecía, de la profecía bíblica, el libro de Sofonías, en el capítulo 2, en los versículos iniciales del 8 al 11 aproximadamente. Entonces vemos cómo toda la pesada de la profecía bíblica, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, están trayendo a colación el evento de la desaparición de Moab. Es decir, hay una trascendencia muy importante para Dios frente a este evento, la desaparición de los moabitas, que si bien es cierto, venían de la familia de Abraham, por eso hicimos la introducción de que Lot era sobrino de Abraham, sobrino creo, o primo, pues era sobrino, creo que era sobrino de Abraham, y todos estos moabitas descendían de el árbol genealógico de Lot. Si bien es cierto eso, también es cierto que fue un pueblo que se extravió, un pueblo que se perdió en la soberbia y en la idolatría, y que eso llevó a otros pecados que llevaron a que Dios decidiera silenciar, desaparecer completamente este pueblo. Entonces, como diría el adagio, cuando el piedra suena es porque el río lleva. De pronto es el momento de pellizcarse y decir, si eso pasó con la familia de Abraham, ¿qué no irá a pasar con la familia de uno? Ahí tiene peso. Y cuando describe el profeta Isaías ese detalle de esa desaparición de estas dos ciudades, Arc de Moab y Kir de Moab, yo creo que es fundamental leer el detalle de que ambas fueron silenciadas de noche. Normalmente de noche la gente está durmiendo. En otras palabras, nadie se lo esperaba. Y en los evangelios vemos esta cita y esta implicación muchas veces. Es decir, si usted supiera qué horas va a venir el ladrón, entonces sí lo esperaba, pero usted no sabe. Llega en el momento menos pensado. Usted no está preparado. ¿Cierto? Lo mismo de las novias que esperaban al marido, que le acabó el aceite. Venga, ¿cuándo el marido? Hombre, cuando ya estaban dormidas. Esto puede ser, y para mí es ciertamente un llamado muy fuerte de parte de Dios. Les mencionaste toda la pesada de los profetas bíblicos aquí hablando del nuevo tema. A, hey, ponga de pálido. O sea, esto es verdad y esto va a pasar con o sin su consentimiento. Es decir, si Dios determina, hasta aquí llegaste, punto. Es Dios. Y entonces, ¿mm? Pasa a describir allí en este proceso de destrucción con mucho detenimiento el profeta Isaías qué pasa con los moabitas. Entonces los moabitas empiezan a manifestar todo este dolor que se genera, toda esta angustia, toda esta condición. Y dice allí, por ejemplo, había lloro, aullidos, gemidos de dolor. Y entonces los moabitas se cortaron las barbas, se raparon la cabeza, eh, se llenaron de polvo de silicio
Esa era una costumbre en la antigüedad de estar compungido, estar triste, estar, como dicen por ahí la gente, estar en la inmunda, llenando silicio para que todo el mundo vea, este bueno está llevado al berriendo, ahí está cubierto de silicio. Y es básicamente lo que dice. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ya después de la leche derramada, ¿para qué llora? En otras palabras, después de lo sacado, ¿para qué hasta lucir? Es decir, ¿ya para qué ese lloro, esa angustia, esos aullidos, ese silicio, esas cabezas rapadas, esas barbas cortadas? ¿Para qué? Si ya el juicio fue dado, ya no sirve de nada. Y en nuestra vida, muchas veces lo que ocurre es eso. Nos tomamos el veneno y queremos que muera el vecino. Lo cogemos robando y, ay, es que tengo hambre, es que toda la familia enferma, es que mamá está postrada. Y el tipo ahí muerto, aviado con dos o tres tiros, ya para que perdóneme, no, venga, ¿para qué? Porque más bien no evito todo eso, porque mejor no tomó una decisión para equilibrar su vida con los preceptos de la Biblia. Y me atrevo a repetir lo que tantas veces he repetido aquí, que cuando usted, yo no sabía, usted sí sabía, a usted sí le dijeron, a usted sí le hablaron de la palabra de Dios, es que usted no quiso ir, usted no quiso atender, usted no quiso aprender, usted sí sabía. Entonces, ¿ya para qué? Qué tremendo esto. ¿Será que nosotros necesitamos que nos silencien también o qué? A ver si aterrizamos. No, que entonces aterrizamos, nos compungimos, nos echamos silencios, bueno, nos tusamos más, bueno, ¿ya para qué? Mientras que tengamos aliento de vida, mientras que tengamos la oportunidad de un día más, tenemos la opción de volver a Cristo, de volver a Dios, de caminar con Él. Porque el día que llegue el juicio, ya no va a haber nada que hacer. El día que el sumo sacerdote Jesucristo salga del lugar santísimo en los cielos, no habrá quien interceda. Y entonces, este mensaje es tremendo del libro del profeta Isaías. Establece allí más adelante, para no desviarnos, una facilidad de despistar. Establece que aún en esa condición, es decir, con el silicio, rapados, desbarbados, toda la carrera, salen y huyen a otras partes en esa condición. Y sabe que establece también que llegan a otras partes y las otras partes les dicen, uy, este man, ¿qué? ¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? O no, de aquí. Qué tremendo, qué tremendo. Es un capítulo breve, realmente es muy corto, son 9 versículos que tiene este capítulo 15 del libro del profeta Isaías. Pero a mi leal saber y entender, con un tremendo, tremendo mensaje para el momento actual, para el momento que estamos viviendo, donde ese proceso de silenciar a los pecadores es inminente. Estamos poco más que a puertas de estos eventos. Y es un llamado a que revisemos qué es lo que estamos haciendo
hacia dónde vamos y qué estamos esperando. Recuerde, el hecho de que usted no crea en Dios no quiere decir que Dios no exista y que no sea un Dios de justicia, además de ser un Dios amoroso. El diablo no necesita que usted crea en él para lograr en su vida. Dios no necesita que usted crea en él para que usted sea reo de juicio. Piense en eso. No, no me voy a despedir todavía. Alguien me dijo hace muchos años, me enseñó algo frente a eso que acabo de plantearle sobre Dios y el diablo. Y es un tema sobre el pasado, que muchas veces nos lleva a quedarnos ahí anclados en ese pasado. Alguien me dijo, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú le recuerdas al diablo su futuro. Escrito está. El Señor les guarde. Chao.